Bienvenidos a la lección número 1 sobre el principio de legalidad penal. Nuestro título preliminar en el Código Penal recoge 10 artículos, dentro de los que se encuentran los llamados principios rectores, y el principal es el denominado principio de legalidad. Nullum crimen, nullum poena sine lege. Establece que no puede haber delito ni pena sin ley. Sin embargo, el principio de legalidad no se limita a los términos señalados, sino que tiene una serie de alcances, empezando por el principio de reserva legal y el hecho de que cuando hablamos del principio de legalidad necesariamente reconocemos determinadas fuentes para el derecho penal. Por el principio de reserva legal, únicamente el legislador es el que puede crear y establecer delitos y sanciones en el ámbito penal. La criminalización primaria, es decir, el procedimiento que se sigue para considerar determinadas conductas como delictivas e imponer sus correspondientes sanciones, le corresponde al legislador. Inicialmente solo se consideraba al legislador desde un punto de vista formal, es decir, al Parlamento. Sin embargo, el día de hoy se reconoce la ley en sentido formal y la ley en sentido material. Es decir, puede ser cualquier otra norma con rango de ley y que tenga alcance general. En ese sentido, se puede considerar como fuente del derecho penal a los decretos legislativos, a los decretos leyes y los tratados internacionales ratificados por el Perú. En torno a los decretos legislativos, lo que tenemos es la legislación delegada por el legislador al Poder Ejecutivo. Si nosotros sacamos la cuenta, observaremos que gran parte de las normas penales están contenidas efectivamente en decretos legislativos. Y por otro lado, tenemos el tema de los decretos leyes. Si bien es cierto que los decretos leyes son emitidos en gobiernos de facto e inicialmente podríamos considerarlas como normas inválidas de nacimiento, porque el Perú asume una teoría de la continuidad, los decretos leyes pueden seguir teniendo vigencia hasta que sean derogados o en todo caso se declare su inconstitucionalidad. Y finalmente los tratados internacionales que en materia penal hubiera ratificado el Estado peruano. Entiéndase que estos tratados, una vez ratificados, ingresan al derecho nacional, se ubican con rango de ley, salvo que tuvieran contenido relacionado con los derechos humanos, en cuyo caso tendría rango constitucional. Para efectos de los tratados internacionales, como fuente del derecho penal, estos no pueden ser autoaplicativos. Necesariamente se requiere un desarrollo legal, así como ha sucedido con la Convención de Palermo, que trajo consigo el desarrollo que luego se diera con la Ley 30.077 sobre criminalidad organizada, o el hecho de las reformas que se tuvieron que introducir en la legislación penal a partir de la suscripción de la Convención de Lucha contra la Corrupción o la ratificación del Estatuto de Roma sobre delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Entonces, de acuerdo a este principio de reserva legal y la consideración de la ley como fuente del derecho penal, solo al legislador le corresponde crear las conductas o establecer qué conductas son delito y establecer sus sanciones, pero además las fuentes del derecho penal serán circunscritas solamente al ámbito de la legalidad. Además, se reconoce como contenido del principio de legalidad, en primer lugar, el hecho de que la ley penal se manifiesta siempre a través de una ley escrita. La ley escrita involucra y exige que estemos dentro de un ordenamiento codificado que pueda estar al alcance de los ciudadanos, y esto hace que la costumbre no pueda ser vista como una fuente del derecho penal. Sin embargo, cabe advertir que hay dos momentos o hay dos puntos en nuestro derecho penal en donde la costumbre juega un papel fundamental. Nos referimos al reconocimiento del fuero comunal y, en segundo lugar, al error de comprensión culturalmente condicionado. En cuanto al reconocimiento del fuero comunal, el artículo 149 de la Constitución reconoce a las comunidades campesinas y nativas la posibilidad de que sus autoridades administren justicia aplicando su derecho consuetudinario.
Entiéndase que en el Perú se reconoce la existencia de un pluralismo jurídico y a partir de este reconocimiento es posible ver que subsisten en el sistema nacional no solamente el ordenamiento general y común, Código Civil, Código Penal, sino que también subsiste el ordenamiento consuetudinario de cada población o comunidad nativa o indígena en nuestro país, que además tiene un código de conductas que sanciona y a su vez determinadas sanciones o penas que nuestro Estado ha decidido reconocer en la Constitución, ha decidido considerar la existencia de un fuero comunal, y lo que estamos desarrollando hoy, luego de haber desarrollado y tratado de establecer límites al fuero comunal, en tanto que solamente se puede administrar justicia dentro del territorio comunal a miembros de la comunidad, aplicando el derecho consuetudinario y solo respecto a bienes de relevancia comunal, se ha establecido hoy día el famoso diálogo intercultural que hace que la justicia común ordinaria entre en coordinación con la justicia comunal y se pueda evitar algunas fricciones o contradicciones que existen al respecto. Y por otro lado, el error de comprensión culturalmente condicionado, que es una causa de exculpación en virtud de la cual se establece el hecho de que el sujeto no logre comprender la antijuridicidad del acto, no porque tenga incapacidad o sea un inimputable, sino porque tiene costumbres diferentes. El reconocimiento de un pluralismo cultural y un pluralismo jurídico trae como consecuencia el hecho de advertir que hay regiones o lugares en nuestro país donde existe un modo de actuar en donde no necesariamente las conductas que son delictivas en nuestro ordenamiento penal general lo son dentro del marco de ese derecho consuetudinario. Por lo tanto, si el miembro de una comunidad alega el error de comprensión culturalmente condicionado, lo que está alegando es que su conducta se da en función de las costumbres que rigen en su comunidad y que no llega a comprender la antijuridicidad de los actos. Si es que este error de comprensión culturalmente condicionado es invencible, se exime de responsabilidad, y si es que es vencible, la respuesta punitiva se atenúa. Hay un efecto que determina una disminución de la punibilidad o una atenuación de la pena. Entonces, el principio de legalidad tiene como uno de sus contenidos esenciales la ley escrita, y esto determina que la costumbre no juegue un papel primordial como fuente del derecho penal, y excepcionalmente, como hemos mencionado, la podemos ver en el ejercicio del fuero comunal y en la aplicación de la causa de exculpación del error de comprensión culturalmente condicionado. Por otro lado, otro contenido de la legalidad penal es la ley cierta, la garantía de la ley penal cierta. Esto trae como consecuencia que el legislador penal tenga que cumplir un mandato que se llama el mandato de determinación. Este mandato de determinación lo que hace es generar la obligación en el legislador de definir en forma inequívoca las conductas que va a sancionar y las penas que se van a imponer. La idea es que el ciudadano conozca exactamente qué conductas están prohibidas, qué mandatos tiene que cumplir, y que ante el incumplimiento de estos mandatos o la inobservancia de las prohibiciones, la infracción de las prohibiciones, le espera una respuesta punitiva, una sanción, y esto esté claramente definido por el legislador. Sin embargo, no siempre esto es posible por la variedad y complejidad de las conductas y de la vida social. Es así que se acude a dos técnicas en la legislación penal, que son la ley penal en blanco y la ley penal abierta. La ley penal en blanco, que determina que hay aspectos del tipo penal, de la norma penal, que no pueden ser definidos en el derecho penal porque no corresponden a nuestra especialidad, razón por la cual la ley penal se complementa con normas extrapenales o leyes extrapenales que pueden ser del mismo rango o de un rango menor. Es así que existe una ley en blanco propia cuando nos remitimos a normas con rango de ley
extrapenales, como podría suceder, por ejemplo, en delitos tributarios, en donde el concepto de tributo, exoneración, beneficio tributario, crédito fiscal, no están definidos en el ámbito penal y tenemos que recurrir al Código Tributario, que es una ley, o, por ejemplo, el delito de colusión ilegal, que lo que sanciona es la concertación entre un funcionario público y un empresario o un interesado en celebrar contratos con el Estado y se coluden para obtener un beneficio propio o para terceros, en cuyo caso, y perjudicando los intereses del Estado, un perjuicio real o un perjuicio posible, pero nos lleva al marco de las contrataciones estatales, lo que necesariamente nos deriva en la ley de contrataciones del Estado. También se trataría de una ley en blanco propia, puesto que nos remite a una norma con rango de ley. Pero existen las leyes en blanco impropias, que son aquellas en las que nos remiten a unas normas infralegales. Estas normas infralegales podrían ser, por ejemplo, un reglamento, completan de algún modo el tipo penal. Esto se puede observar claramente en el delito de contaminación ambiental, donde nos hace referencia a los límites tolerables de ciertas sustancias que pueden estar reguladas en una norma, que puede ser una ley, o tranquilamente en un reglamento. Lógicamente, si nos remite a un reglamento, estamos ante una ley penal en blanco impropia. Con esta última se podría tener problemas respecto a la ley penal cierta. Lógicamente, muchos ciudadanos que no saben que estas, digamos, cuestiones que complementan la norma penal están en normas, por ejemplo, de carácter reglamentario, pueden alegar que desconocían estas normas porque justamente no son de carácter general, y entonces aparece la fórmula del error de prohibición, que podría ser alegado por la defensa y que funciona como una causa de exculpación. También, si es que este fuera vencible, podría atenuar la pena. Y otra de las técnicas que hace la excepción a la ley cierta es la ley abierta, cuando ya la complejidad es tal en el desarrollo de las conductas, en tanto hay diversas variantes que no pueden estar reguladas todas en la ley penal y tampoco en ninguna ley extrapenal, por lo tanto se deja en manos del juez el que tenga que completarlas. Es así que encontramos dentro del Código Penal algunas fórmulas delictivas que podrían ser catalogadas como leyes penales abiertas. Por ejemplo, cuando se hace referencia a delitos culposos y se hace referencia a inobservancias de reglas de cuidado, no existe en nuestro sistema jurídico ninguna norma que regule las inobservancias de reglas de cuidado que hay en las diversas actividades humanas. A quien le tocará definir en el caso concreto si existió o no una inobservancia será el juez. Por eso se dice que los delitos culposos son leyes penales abiertas. Entonces, en este momento hemos visto que un contenido del principio de legalidad penal es la garantía de ley cierta, que lo que hace es generar en el legislador una obligación, la obligación de determinar y definir inequívocamente las conductas y las sanciones. Pero además hemos visto que hay una excepción que pasa por técnica legislativa y que da cuenta de la existencia de leyes penales en blanco y leyes penales abiertas. Otro contenido del principio de legalidad es la ley penal estricta. ¿Qué quiere decir estricta? Que lo que regula el derecho penal o que regula la ley penal es lo que tiene relevancia para esta especialidad. De modo que si hay algo que no está regulado o que no se reguló en todas sus manifestaciones, sino solo algunas, entiéndase que no podríamos hablar de un silencio absoluto, entendido como vacío, o de una insuficiente regulación que se entendería como una laguna. Justamente porque la ley penal es estricta, no existen vacíos ni lagunas. Si algo no está regulado en el Código Penal, no tiene relevancia penal. Y entiéndase que en este punto corresponde señalar que está prohibida la analogía. No es posible que podamos hablar de este método de integración del derecho, en virtud del cual, ante un vacío o una laguna,
de la norma, recurrimos a otra que contempla un hecho semejante. Eso en materia penal no se podría dar, salvo que se trate de una analogía bonam parte. Si se trata de una analogía bonam parte, sería posible aplicar algunas normas penales que contienen eximentes de responsabilidad o atenuantes de la pena que tal vez no contemplan alguna situación específica, pero que justamente por su alcance beneficioso, favorable, en base a la semejanza, podrían tener alcance sobre hechos no regulados. La analogía bonam parte es posible como excepción en el derecho penal, pero también una exigencia del principio de legalidad en esta manifestación de ley estricta deriva en que no se permite en el derecho penal interpretaciones extensivas. Y esto deriva de una norma de orden constitucional. Todo lo que implique restricción y privación de derechos, dado que en el derecho penal se afectan derechos fundamentales como la libertad y otros que en algún momento señalamos, entiéndase que no se podría extender sus alcances a situaciones que no ha previsto el legislador. La interpretación que corresponde no es extensiva, sino restrictiva, de modo que no se afecte de ninguna manera a situaciones que no fueron contempladas inicialmente. Excepcionalmente, a veces el legislador penal autoriza como una forma de interpretación extensiva la interpretación analógica. Esto se da cuando en algunos tipos penales aparece la fórmula y similares o análogos, en donde claramente lo que está haciendo el legislador es autorizar al juez de que se puedan contemplar circunstancias semejantes a las que están reguladas. Por ejemplo, en conducción en estado de ebriedad, en su momento se decía el que conduce en estado de ebriedad un vehículo motorizado y otros análogos u otros similares, haciendo referencia a otros, digamos, vehículos que no necesariamente son motorizados, pero que de hecho significarían un peligro para cualquier persona, un peligro social, a la seguridad, pública o a la seguridad social, en tanto que podría uno ser atropellado o afectado por un vehículo que no necesariamente es motorizado, pero que está siendo manejado por alguien que se encuentra en condiciones de ebriedad o intoxicación. Otro contenido del principio de legalidad es la garantía de la ley previa. No se puede juzgar a una persona ni perseguirla penalmente si es que su conducta al momento en que se cometió no estaba prevista como delito en la ley penal. Entiéndase que la ley penal se aplica a los hechos que se dieron durante su vigor. A este principio se le conoce como el principio de tempus delicti commisi. La ley aplicable es la ley vigente cuando el hecho se cometió. Entonces surge la pregunta de cuándo se cometió el delito. Entiéndase que sobre eso nuestro Código Penal asume la llamada teoría de la acción o teoría de la actividad. Entiéndase como momento de comisión del delito el momento en el que se realizó la acción u omisión. No interesa cuándo se produzcan las consecuencias. Si la ley vigente se dio cuando el hecho, entiéndase como acción o omisión, se realizó, entiéndase que debe aplicarse al caso concreto y es que estamos aplicando el principio de tempus delicti commisi. Sin embargo, este principio o esta regla tiene sus excepciones. ¿Qué excepciones encontramos? En primer lugar, la denominada retroactividad benigna. Para que se pueda aplicar la retroactividad benigna, entiéndase que deben darse algunas condiciones. La primera condición es que exista un conflicto de leyes en el tiempo. Esto es, que exista más de una ley que regule el hecho durante el desarrollo, sea del momento que se cometió al desarrollo del proceso o a la sentencia, o en algunos casos también sucede dentro del desarrollo del proceso y luego cuando está en ejecución de sentencia. Es así que si nosotros revisamos los artículos 6 y 7 del Código Penal, encontraremos que si en el desarrollo de un proceso, una vez cometido el delito, estuvo vigente una ley que contemplaba, por ejemplo, un marco punitivo de
4 a 8 años y luego en el camino del proceso surge una nueva ley que establece un marco punitivo de 3 a 6 años, entiéndase que la primera respecto a la segunda no es tan beneficiosa. Al contrario, la ley que reconoce una pena de 3 a 6 años respecto a la que reconoce una pena de 4 a 8, entiéndase que es más beneficiosa. Sin embargo, el hecho se cometió antes. Si el hecho se cometió antes, lo que tengo es una nueva ley que va a aplicarse a un hecho anterior. Esta aplicación sería una aplicación retroactiva, sustentada en la favorabilidad, sustentada en que esta nueva ley tiene un marco punitivo mucho más favorable. Entonces la retroactividad tiene como primera condición que existe un conflicto de leyes en el tiempo, que haya una sucesión de leyes en el tiempo. Y la segunda condición es que esta nueva ley sea más beneficiosa, de modo que se termine aplicando a un hecho anterior justamente bajo el principio de favorabilidad. La retroactividad benigna se puede plantear, como decía, ¿no?, desde que el hecho se cometió hasta que se expide una sentencia y aparece una nueva norma, o podría darse el caso de que se haya sentenciado, que la persona esté cumpliendo una condena y estando en esa condición aparezca una norma que considera que el hecho ya no es punible. Acuérdense lo que sucedió con el tema de los delitos sexuales cuando se estableció para violación sexual de menores el límite no de 14 años, sino de 18, y luego el legislador, después de unos años, volvió a bajar la edad de 18 a 14 años. Entonces, todas aquellas personas que habían mantenido relaciones sexuales consentidas con menores de 18 estaban dentro del delito de violación de menor de edad. Sin embargo, cuando se cambió la ley, una vez que se bajó nuevamente a 14 años, si hubo alguien que mantuvo relaciones sexuales con una persona que estaba entre 14 a 18 años y había un consentimiento válido, eso ya no era delito. Entonces había personas que habían sido condenadas con la norma anterior y que dada la nueva legislación que establecía nuevamente 14 años y dado el consentimiento válido, entonces claramente esto ya no era o no era posible considerar su castigo y entonces en una aplicación de la nueva norma se dejaba sin efecto de pleno derecho la condena. De igual modo, si existe una nueva norma en ejecución que cambia el marco punitivo y cambia el marco punitivo de manera favorable, entonces será posible pedir la sustitución de la pena. El juez podrá sustituir la pena impuesta en la sentencia con la ley anterior, con la nueva pena, que es más favorable, con la nueva ley en una aplicación retroactiva. De modo que si le impusieron el mínimo, se le podrá imponer un nuevo mínimo. Si le impusieron el máximo, se le podrá sustituir por el nuevo máximo. Ponemos un ejemplo. Imagínense que a un sujeto lo sentenciaron a 15 años de prisión, porque ese era el máximo que preveía la ley, y con la nueva ley ya el máximo no son 15 años, sino son 10 años. De darse una situación así, esta persona tiene el derecho a pedir la sustitución de la pena y el juez tiene la obligación de realizar la sustitución del máximo anterior, que eran 15 años, al nuevo máximo, que serían 10 años. Lo que hay que evitar es, en este caso, ingresar a una nueva evaluación de los hechos, las características del sujeto, porque estaríamos afectando el principio de ne bis in idem. Lo único que hay que hacer es simplemente provocar o establecer el cambio del mínimo por el nuevo mínimo, el máximo por el nuevo máximo, y también procede la sustitución de penas cuando es por debajo del mínimo. Pero en ese caso deberemos utilizar una proporcionalidad matemática, de modo que habrá que disminuir al nuevo mínimo el porcentaje o la proporción que se realizó en el primer caso cuando se tenía el marco punitivo más grave. Entiéndase que la retroactividad entonces se puede dar a partir de esta sucesión de leyes y la aplicación de la ley más favorable, entiéndase a un hecho anterior a la norma que se pretende aplicar. También existe como excepción la ultraactividad, está en el artículo 8 del Código Penal, sin embargo tiene presupuestos diferentes. La ultraactividad siempre se aplica en la medida que hay una ley temporal o una ley excepcional. Entendida una ley temporal o una ley excepcional como aquella ley que tiene un tiempo de vigor en su propio texto. Claramente dice cuándo empieza a regir y cuándo termina su vigencia.
De producirse un hecho durante la vigencia de esa ley temporal, cabe la posibilidad que ésta deje de tener vigor en un determinado momento, pero que se pueda aplicar más allá de su vigencia, no por favorabilidad. La ultraactividad, en todo caso, se sustenta en un tema de seguridad jurídica. También se reconoce como excepción la llamada combinación de leyes penales o principio de tercera ley, cuando dentro del marco de una sucesión de leyes o conflicto de leyes en el tiempo tenemos una ley A y tenemos una ley B, pero reconocemos que una respecto de la otra no es totalmente favorable, tiene aspectos favorables y a su vez desfavorables. Lo que se autoriza es que tomemos los aspectos favorables de una ley y los aspectos favorables de la otra ley y se realice la combinación o se establezca una tercera ley. Sobre la combinación de leyes hubo en su momento algunos cuestionamientos, dado que si ustedes revisan los primeros artículos del Código Penal, 6, 7, 8, no van a encontrar un reconocimiento expreso a la combinación de leyes. También el hecho de que se creía que al hacer esta combinación lo que hacía el juez era crear una tercera ley. La Corte Suprema se pronunció al respecto y nos dijo que no es un método de creación del derecho, sino de integración del derecho bajo un principio de favorabilidad y que el sustento de su aplicación no estaría en el Código Penal, sino en su exposición de motivos. Y efectivamente, si ustedes leen la exposición de motivos del Código Penal, podrán encontrar que el legislador del Código del 91 hizo referencia a la posible aplicación de la combinación de leyes en el tiempo. Entonces, bajo esta garantía de la ley previa, lo que hemos visto es que ninguna conducta podrá sancionarse si es que no está previamente regulada en la norma penal y que eventualmente en materia penal cabe la aplicación excepcional de fórmulas como la retroactividad benigna, la ultraactividad, la combinación de leyes en el tiempo. Otra derivación que tiene que ver con el principio de legalidad es su aplicación en el espacio. Entiéndase que la aplicación en el espacio deriva ya no de la pregunta ¿cuándo se cometió el delito?, sino ¿dónde se cometió el delito? La ley penal se puede aplicar en esta idea de dónde se cometió el delito bajo dos principios, el principio de territorialidad y el principio de extraterritorialidad. Respecto al principio de territorialidad, para poder considerar inicialmente su aplicación, tendríamos que definir dónde se cometió el delito y para ello lo que hace nuestro Código Penal es recoger el principio de ubicuidad. ¿Qué dice el principio de ubicuidad? Que el lugar de comisión del delito es el lugar de acción u omisión, pero también podría ser el lugar de las consecuencias, uno u otro. Si esto es así y el hecho se cometió en territorio peruano, sea un territorio real, nuestro mapa rodeado por las 200 millas y cubierto por el espacio aéreo, entiéndase que lo que tiene que aplicarse es la ley peruana porque es territorio peruano real. Si el hecho o su consecuencia se produjo en territorio peruano, principio de territorialidad, hablando dentro de la idea de un territorio real. Pero también existe el territorio ficticio, haciendo referencia a los locales de embajadas y consulados del Perú en el extranjero, que propiamente son territorio del estado en el que se encuentran, pero que por ficción, esos 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados que ocupa la embajada o el consulado, por ficción se consideran territorio peruano. Lo mismo sucede con el principio de pabellón o territorio flotante, referido a naves o aeronaves. Si son naves o aeronaves nacionales, bandera peruana, que además le pertenecen al Estado peruano, donde sea que se encuentre, se aplica la ley peruana. Es como si fuera territorio peruano flotante. Y si fueran naves o aeronaves nacionales, de bandera nacional, de bandera peruana, pero que le pertenecen a un particular, se aplicará la ley peruana si están dentro del territorio peruano o si es que se encuentran, si se encuentran en territorio peruano, o se aplicará en un lugar donde nadie ejerce soberanía. Pero si se encontraran en territorio de otro estado, se aplicará
la ley de ese estado. Además tenemos el principio de extraterritorialidad. Este principio de extraterritorialidad lo que hace es establecer que la ley peruana puede aplicarse a hechos cometidos fuera del territorio, en 3 supuestos. Principio real o de defensa, cuando el bien jurídico afectado es peruano. Imagínense que se falsifican monedas o billetes peruanos en Bolivia. El hecho se comete en Bolivia, pero se aplicará la ley peruana porque el orden monetario que está siendo afectado es peruano. A eso se llama principio real o de defensa. Principio de personalidad. Se aplicará la ley peruana fuera del territorio nacional, a pesar de que este hecho fue realizado fuera del territorio, si el sujeto activo o el sujeto pasivo es peruano. Pero será necesario, si es que se habla de un sujeto activo que de repente es peruano y cometió actos de narcotráfico en Colombia o en España, se aplicará la ley peruana solo si podemos hacerlo ingresar de nuevo en el territorio, sea que reingrese voluntariamente o sea que apliquemos la extradición. El principio de universalidad es la última regla de extraterritorialidad que permite que cualquier Estado en el mundo pueda aplicar su ley a pesar de que el hecho se cometió en otro Estado, si es que se trata de delitos de lesa humanidad o de crímenes de guerra, y entiéndase que hoy día no solamente contamos con esta justicia universal que permite que cualquier Estado pueda aplicar su ley cuando se trata de estos delitos, sino que contamos con la Corte Penal Internacional que subsidiaria y complementariamente puede intervenir respecto a los Estados parte en estos delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cuando el Estado no puede o no quiere aplicar la ley a hechos de esta naturaleza. Finalmente, es un contenido también de la legalidad penal la igualdad en la aplicación de la ley. A todos los ciudadanos corresponde que nos apliquen la ley en las mismas condiciones. Sin embargo, nuestra Constitución prevé algunos privilegios como el antejuicio, la inmunidad y la inviolabilidad que se da para funcionarios de alto nivel y que vendrían a ser la excepción a la igualdad en la aplicación de la ley. Agradecemos su atención y nos veremos en la lección número 2.